Buenas tardes, señoras y señores. Bueno, en primer lugar, cabría decir muchas gracias por estar aquí, debido a la temperatura que está cayendo sobre la capital de España, ¿no? Así que muchas gracias. Bien, hoy presentamos un libro importante. Se trata de un libro en el que la traición y el traidor aparecen como una especie de maldición en la historia de España, cuya nómina de traidores desde la antigüedad clásica hasta la actualidad es extensa o muy extensa. Está el traidor individual, políticamente activo, como el conde don Julián, y el colectivo, el movimiento sedicioso, enemigo interno oculto, que todo lo enturbia, como los judíos. Dos modelos que pasarán de la historiografía española a las tres historiografías nacionalistas, la gallega, la vasca y la catalana. Bruno Padín Portela es doctor en Historia por la Universidad de Santiago de Compostela y ha publicado diversos trabajos en las revistas especializadas en los temas de historiografía española. Su libro es un trabajo meticuloso, muy documentado y bien escrito, que quedará como referente, sin duda ninguna, como referente importante en la bibliografía sobre el tema. Traté yo, a nivel personal, algo este asunto en mi libro Los judíos en el Reino de Galicia, y debo asegurar que las páginas de Bruno Padín Portela sobre la traición en la historia de España son un evidente esfuerzo notable, una reflexión muy trabajada, un análisis de gran categoría. Escribió Dostoyevski que los libros son mi aliento, mi vida y mi futuro. El libro de Padín Portela se inscribe en esta triple categoría. Si, como también dijo Deuhan, los libros deberían conducir a una de estas metas, sabiduría, piedad, alegría o utilidad, el libro de Padín Portela las reúne todas. Bienvenido a esta casa, pues, donde tantos libros se presentan, y felicidades por este trabajo tan meritorio, documentado y de sumo interés. Algo sé yo del tema de la traición, puesto que mi libro Los judíos en el Reino de Galicia trato algo también de eso. Finalmente, agradecer la presencia del señor director de ABC, don Víctor Rubido, a mi izquierda, no por estar a la izquierda sea nada político, al que tanto admiramos y queremos, señor director, en esta casa. Y, naturalmente, a todos ustedes por estar aquí. La presentación de libros es una de las actividades a las que prestamos en esta casa especial atención. Un libro siempre es libertad. Ya escribió Voltaire que la voluntad es deseo y libertad es poder. Muchas gracias y tiene la palabra don Tomás Rodríguez en representación de Ediciones Acal, editora del libro. Bueno, pues muchas gracias. La verdad es que pocas cosas complacen más a un editor que ver una sala con gente reunida a más de 36 grados para hablar de un libro. Si además lo hace en un marco tan incomparable como este, pues no puedo menos que congratularme. Tiene cierto sentido poético que presentemos este libro aquí, no solo por la autoría, el autor es gallego, obviamente, sino por la propia editorial que lo sostiene, ¿no? Me atrevería a decir posiblemente la editorial de origen gallego más longeva que hay, que queda, que resta y que restará a futuro, porque en este sentido tenemos mucho futuro, ¿no? Acal es una editorial de origen gallego, es una editorial que fundó Ramón Acal hace casi 50 años, así que yo no puedo menos que felicitarme porque esta presentación se haga aquí hoy, ¿no? Además, en cierta forma, el libro escogido enlaza muy bien con lo que es Acal, con lo que siempre pretendió ser Acal. Acal es una editorial cuyo fondo, cuyo sostén cultural es básicamente ser una editorial de pensamiento crítico. Siempre tuvo esa idea en su fundamento,
sostenida básicamente por las humanidades y las ciencias sociales. Es la apuesta que desde los años 70 se puso encima de la mesa y es la apuesta a la que seguimos siendo fieles hoy. De hecho, la colección en la que el libro de Bruno Padín Portela se publica, que tiene la friolera de 378 títulos, es, me atrevería a decir, probablemente la colección más antigua que en este sentido existe en España, exceptuando las de la Biblioteca de Autores Cristianos, que sus 100 años nos llevan ventaja a todos, ¿no? Y es una colección de historia, básicamente, de historia. Una colección en la que, por cierto, el asomo historiográfico, la revisión historiográfica, siempre ha estado encima de la mesa, con autores clásicos, con los Lowenthal, con los blogs, siempre ha estado encima de la mesa. Me toca agradecer de forma muy particular, como debe ser en toda presentación, al autor del libro. En este caso, el editor tiene poco que decir porque el libro prácticamente vino hecho. Bruno Padín hizo una tesis doctoral sobre un tema maravilloso que envidio profundamente. De haber hecho una tesis, creo que me hubiera gustado asomarme a algo así, con una cronología abrumadora. Es un libro profundo, es un libro denso, pero al mismo tiempo es un libro de una narrativa agradecida, muy, muy bien trabajado. Realmente nosotros tuvimos que hacer muy poco con el libro, salvo, espero, estar a la altura del mismo, ¿no? Y corresponder en ese sentido, a través del fondo y divulgándolo, lo que el libro viene a poner encima de la mesa, que imagino debatiremos un poco más adelante, ¿no? Que es esa figura fascinante y maravillosa del traidor, una figura común en las historiografías nacionales de todos los países, pero me atrevería a decir que en ninguno tan común como en la nuestra, probablemente, ¿no? Y que viene a decir mucho al respecto de las narrativas problemáticas que tenemos en este país. No adelantaré en este sentido, creo que al final podremos debatir al respecto y en principio poco más. Agradecerles a todos ustedes que estén aquí y que la presentación sirva para lo que tiene que servir una presentación, que es invitar a la lectura del libro. Mil gracias y que sirva para eso. Pues muchas gracias. A continuación tiene la palabra don Bieito Rubido, director de ABC. Bueno, muchas gracias, José Ramón, director de esta casa y de esta embajada, de este trocito de... No tengo este. Bueno, vale. Muchas gracias. También a Tomás Rodríguez, representante de ACAL. Y yo quería presentarles una cuestión previa. Decía un obispo de Pamplona, decía, a mí a humilde no me gana nadie. Y a mí me pasa un poco, aunque no lo crean. Lo digo porque el trabajo de director de un periódico históricamente siempre fue exigente, ¿no? Además está mal que lo diga uno que está... Pero en los últimos 2 años se ha vuelto una cosa complicadísima, nunca sabes, no controlas la agenda, nunca sabes lo que va a pasar, no sabes quién va a declarar la independencia, no sabes a quién va a detener, no sabes, nunca está, entonces no controlas tu agenda porque tú vives de la actualidad y la actualidad es caótica. Entonces desde hace 2 años largos, con cierta frecuencia, y lo digo porque José Ramón sabe que a mí me gustaría venir más, pero no puedo venir más. Y me gustaría venir más a la Casa de Galicia y participar más en algunos actos. Pero insisto que no es por falta de voluntad ni buena voluntad, sino porque el día a día pues, nos tiene atenazados en el potro de tortura que es estar allí en la redacción. Por eso, cuando me llegó a través de un común amigo periodista gallego la propuesta para presentar el libro de Bruno Padín Portela, créanme que me sorprendió tanto y tan gratamente que dije, hombre, yo quiero estar en el arranque de lo que va a ser, y así se lo digo, están asistiendo ustedes a la presentación de un gran intelectual. Es decir, tenemos delante de nosotros, con toda seguridad, un joven muchacho gallego de Ogrove
No todo el mundo puede nacer en Cedeira, nació en Ogrove, pero estamos ante un gran intelectual. El trabajo que ha escrito sobre la tradición en España, yo les recomiendo vivamente su lectura. La van a disfrutar, está muy bien escrito, como decías tú, Tomás. Es una tesis de verdad, ¿no? de las que se curró el autor, no tuvo ahí a nadie en ningún ministerio haciéndole fotocopias de gráficos. Y la verdad es que es una cuestión apasionante. Yo no diría que es fascinante el traidor. Para mí el traidor no sé si es una figura fascinante. Y tampoco creo que sea exclusivo de España. Yo creo que el traidor, la traición, es en general forma parte, como la vanidad, como la soberbia, como la ambición, de los materiales con los que se construye el ser humano, ¿no? Por tanto, a mí me parece que no necesariamente ni es exclusivo de España ni es fascinante, pero bueno, como estamos aquí en un debate, después cada uno dice. Lo que pasa es que hay personajes fascinantes que aborda, a mí hay uno en concreto que es Antonio Pérez, que siempre me gustó mucho por su relación con la princesa de Éboli, por un lado, y por otro lado porque cuando yo hacía la mili en el cuartel de instrucción de Ferrol, tuve la suerte de que me destinaron a la biblioteca. Igual era un periodista a la biblioteca. Y por las mañanas estaba vacío el cuartel, la biblioteca, por las tardes no. Y tuve la oportunidad de encontrarme, empecé a buscar, y encontré un libro allí de Gregorio Marañón, que es el ensayo que escribe sobre Antonio Pérez. La verdad es que es un personaje, ese sí es un personaje fascinante. Pero sin embargo los medio caudillos lusitanos que traicionaron a Viriato y a Sertorio, ya tengo mis dudas de que fueran tan fascinantes. De hecho, ellos son los que provocan la famosa frase de Roma no paga traidores. El libro de Padín no pretende ser un catálogo exhaustivo de todos los traidores, porque no daría de sí, no tendría espacio para tanto traidor como hubo en los 2000 últimos años. Pero va recogiendo personajes y, como digo, establece esas categorías. Los traidores militares, de hecho la traición en el mundo militar es lo más grave que puede ocurrir. Hay traidores, piensen ustedes que en el 711 entraron unos señores en la batalla de Guadalete y resulta que los hijos de Vitiza traicionan a don Rodrigo y provocan que, en fin, que 800 años estuvieran presentes los árabes en España. Por tanto, la traición a veces es trascendental. La traición de los hijos de Vitiza fue trascendental. Otro traidor, hablaba antes de los traidores colectivos, los judíos, ¿no? A lo mejor también somos muy injustos con los judíos. Es algo que algún día habrá que... Pero en todo caso, efectivamente, ahí se le echaba toda la culpa a los judíos, y a los judíos a lo largo de la historia, pues parece ser, aunque documentos nuevos demuestran que no jugaron tanto papel, y de eso sabe más Bruno, en la traición hacia España como pretenden. La figura está, digo, el militar, los colectivos, el caso de Antonio Pérez, que, como digo, le vende documentación de la mayor monarquía, la más poderosa del mundo, a otros reinos. Y Bruno lo aborda, yo creo que es el personaje, y me alegro que sea el personaje que más te atrae, o por lo menos eso es lo que se deduce de la lectura, porque yo creo que es el gran traidor, ¿no? Lo traiciona con la princesa de Éboli, con Ana de Silva, que saben que Felipe II también estaba enamorado de ella. Le traiciona en su calidad de el hombre de más confianza de Felipe II, y hay que pensar que Felipe II era el rey más poderoso. Y también está el caso del hijo del infante don Carlos, que también de alguna manera traiciona a Felipe II, y todos ellos ayudan además a conformar lo que es la leyenda negra de España. Ahí, insisto, bueno, está el Cid, que ahora está tan de moda, y que además Arturo Pérez Reverte acaba de sacar una historia, y van a hacer películas, y etcétera, etcétera. El Cid siempre, yo cuando era pequeño era Charlton Heston el Cid, no se parecía nada al Cid verdadero, porque, y además el Cantar de Mio Cid, si hay algo que ha marcado la literatura de España en un momento determinado, es los cantares de gesta y el Cantar de Mio Cid. En definitiva, a mí me parece que estamos ante una obra, y esto sí que es, no como los traidores, fascinante. Yo les recomiendo vivamente la lectura de este libro.
creo que va a ser una lectura, si la llevan para el verano, pero se la van a comer muy rápido. Yo les recomiendo vivamente la lectura de este libro y también me alegro mucho, de verdad, me alegro muchísimo haber podido conocer a Bruno Padín, porque creo que estamos... es que hay mucha frivolidad en el mundo cultural español, mucha frivolidad. Y cualquiera escribe un libro y a cualquiera se lo editáis también, no sé si acá, pero aquí todo el mundo escribe libros. Claro, para encontrarte una obra como esta, tan trabajada, tan documentada, tan rigurosa, tan desde el punto de vista de la erudición, está llena de erudición, pues es infrecuente. Y por tanto me parece que, insisto, a mí me parece que estamos en un pequeño acontecimiento. Es una pena que seamos pocos, pero somos buenos y somos lo suficientes en un día de julio, que estoy de acuerdo con nuestro querido anfitrión José Ramón Onega, que es que hoy en Madrid ya es un mérito venir aquí hasta aquí, pero ha merecido, acuérdense, porque se acordarán siempre de que estamos ante... No te quiero meter presión, Bruno, bueno, sigue siendo riguroso como ha sido con esta obra. No tengas prisa en sacar otra precipitadamente, que eso es lo que les pasa y lo que dice el editor. Venga, sácame una ya para el otoño y tal. No, tú trabaja con el mismo rigor con que has trabajado este libro y verás que la vida te recompensará, porque, insisto, más allá de la cuestión del traidor, estamos ante el nacimiento de un gran intelectual. Yo espero, y ya lo invito desde aquí, a que escriba en el diario ABC un buen arranque, podría ser La tradición traidora de los españoles. Muchas gracias y enhorabuena a Bruno. La evidente maestría de don Vieito Rubido. No todos llegan a director de un periódico en Madrid. No, hombre, no. Los de Cedeira sí. No, hay que demostrarlo. Y primero, con una intensa vida periodística, en segundo lugar, una trayectoria impecable. Muchas gracias, director. Bueno, pues es el momento de escuchar a don Bruno Padín Portela, autor de La traición en la historia de España. Bueno, muchas gracias primero a ustedes me reitero la alusión al calor, porque es un elemento fundamental en julio. Tiene mucho mérito estar aquí. Les agradezco su presencia enormemente. También le agradezco a la Casa de Galicia y especialmente a José Ramón Onega, a su director, que haya tenido la gentileza de acoger en un lugar tan bonito y tan hermoso como esta presentación del libro. A Tomás Rodríguez y a Cal por la confianza en este libro, que no es de un historiador consagrado que tenga 60 años y sea catedrático, ni mucho menos, sino que es de alguien de 27 que está empezando. Y le agradezco mucho la confianza en el libro, y por supuesto al señor Víctor Rubido, que haya sacado un hueco de su agenda, que, como él mismo ha dicho, es ajetreadísima, para pasar este rato con nosotros aquí. El libro, yo simplemente espero que mi intervención sea corta, porque creo que es mucho más interesante que si al final hay alguna pregunta o se quiere entablar algún debate en torno a algún punto del libro que pueda resultar interesante, pues es mejor que yo haga un resumen más o menos amplio del libro, o que lo destripe. Simplemente voy a lanzar un par de ideas que creo que pueden ser interesantes y que son más o menos como las rectoras del libro. El libro que pretende es hacer un recorrido amplio, ofrecer una panorámica amplia sobre un tema que no había sido estudiado de este modo hasta ahora, que es la de la traición. Podría haber algún artículo en una revista o capítulos de libros que tratasen traiciones específicas, pues no sé, en el Reino de León, o cuestiones muy concretas, pero no había un libro que abordase de este modo la traición en la historia de España. Y con eso se pretende también, a la vez que se ofrece la panorámica tan amplia, se favorece la interrelación de episodios, la comparación de ellos, el establecimiento de tipologías de traición, y es más o menos lo que se busca con el libro, y por eso de ahí también la amplitud, porque 2000 años de historia de España no caben en 100 páginas, sino que hay que dedicarle un poco más de espacio. Una de las tesis fundamentales sobre las que se basa el libro es la relevancia que tiene la traición en la historia de España, sobre todo desde el punto de vista de la construcción de la identidad nacional,
en contraposición con el papel poco relevante, insignificante en ocasiones, que tiene la tradición en los nacionalismos gallego, catalán y vasco. Es decir, podemos ver, basta con ver el índice, se trata de personajes que, si bien no son a lo mejor muy conocidos, la mayoría son conocidos: el Cid, Viriato, la pérdida de España, Antonio Pérez, las rebeliones de los catalanes, Fernando VII. Son personajes que tal vez un lector no especializado le suena, no sabe demasiado en profundidad sobre su trayectoria, pero por lo menos le suena. Son símbolos y mitos en ocasiones de la propia historia de España y están recogidos aquí. Entonces, tienen un papel fundamental en la construcción de la identidad nacional española, porque actúan, por ejemplo, hablamos antes del Cid, actúa como un prototipo, el verdadero prototipo de caballero castellano, que por extensión a partir del siglo XIX se va a convertir en el prototipo de caballero español. A Viriato y al Cid lo había que estudiar en los colegios, aparecían en los manuales, había fotografías en los manuales de Viriato y de Sertorio y del Cid, y había que imitarlos porque eran verdaderos modelos de conducta. Es decir, el Cid es valiente, tiene coraje, lucha contra los musulmanes, es un defensor férreo de la cristiandad, etc. Ahora bien, el libro se estructura en torno a un género historiográfico que se llama las historias generales de España, que se escriben desde la Edad Media, más o menos. Podríamos empezar con Alfonso X el Sabio, pero también con Juan de Mariana, Juan Francisco Masdeu, Modesto Lafuente, Rafael Altamira, ya en la primer tercio del siglo XX, don Ramón Menéndez Pidal. ¿Por qué son importantes esas historias generales de España? ¿Por qué se han escogido para vertebrar este libro? Son importantes, en esencia, porque son las encargadas de, en cada momento, en cada periodo histórico, recoger el pasado, la versión del pasado español canónico. Es decir, si una persona del año 1700 quiere saber cuál es la historia de España, tiene que recurrir a la historia de España del padre Juan de Mariana. Si alguien, en cambio, se encuentra en 1860 y quiere saber cuál es la versión canónica del pasado español, tiene que recurrir a Modesto Lafuente, que es la historia de España por antonomasia del Estado liberal. De modo que se estructura en base a esas historias generales de España por esa razón. Con el Cid, por ejemplo, que era un personaje al que han aludido antes tanto Vieito como Tomás, se trata de un personaje que tiene una doble vida, por decirlo de alguna forma, que no es extraño por otra parte. Porque no debemos olvidar que el Cid es un personaje que pertenece a la Edad Media, hace más de 1000 años que existió, y en principio en aquella época no había problemas. Si se luchaba del lado musulmán, se luchaba del lado musulmán; si se luchaba del lado cristiano, se luchaba del lado cristiano. El problema de la historia a veces es que tendemos a juzgarla con los ojos del presente. Entonces los valores no son los mismos, los valores religiosos, los valores sociales, políticos, económicos, etc. El Cid podría haber pasado la historia, de hecho fue acusado por su rey Alfonso VI de traidor. Podría haber pasado la historia como un traidor, pero no fue así. ¿Y ello por qué es? Básicamente porque las historias generales de España hicieron su trabajo, glorificaron la figura del Cid y pasó a la posteridad como un héroe nacional, como tal vez el mayor héroe nacional que tuvo España. De modo, aquí se vuelve a poner de manifiesto la relevancia fundamental de las historias generales, porque son las encargadas de moldear ese perfil, de adaptarlo a las necesidades que en cada época tiene, y básicamente es convertir su figura en la de un caballero castellano que lucha contra los musulmanes, que por supuesto tiene coraje, que por supuesto es valiente y que por supuesto defiende la doctrina cristiana. Por otra parte, decía al comienzo de mi intervención que en el nacionalismo español, o en la historia de España, mejor dicho, tiene la tradición un papel fundamental. En cambio, en los nacionalismos gallego, catalán y vasco no es así. Eso se explica básicamente porque en esos tres nacionalismos que acabo de citar, el papel protagonista lo tiene España. Es el enemigo externo, no es el enemigo interno el que funciona. Es el agente externo responsable de todos los males que nos asolan. No nos permite nuestra independencia, no nos permite gestionar nuestros recursos, nos lo expolia, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el libro se recogen algunos episodios en los que esta tesis se pone de manifiesto. Por ejemplo,
en la rebelión de los catalanes del año 1640, que se produce contra el reinado de Felipe IV y sobre todo contra el valido, el conde duque de Olivares, ya se ponen de manifiesto esta serie de cuestiones, por no decir la guerra de sucesión que tiene lugar a comienzos del siglo XVIII, en la que optan al trono, por un lado, Felipe V y por el otro lado, el archiduque Carlos de Austria. Claro, aquí hay que pensar una cosa. El archiduque Carlos de Austria, si vence la guerra de sucesión, no va a decir Cataluña, yo no la quiero, no quiere reinar, sobre todo, no quiere reinar solo sobre una parte de España. Pero ya se plantea en esa época, hace 300, 400 años, de hecho, la guerra de sucesión va a ser un episodio fundamental en la construcción del imaginario nacionalista catalán, porque ahí se producirá el famoso 11 de septiembre, etcétera, donde ya los Borbones, de hecho con Felipe V se inaugura la dinastía Borbón en España, comenzarán a tener esa especie de yugo sobre Cataluña que no permite, pues lo que decía antes, pues mantener su independencia, gestionar sus cuestiones, perseguiría el idioma, las costumbres, etcétera. Entonces hay como una dualidad muy evidente que se plasma a lo largo de todo el libro. Por un lado, es muy importante en la historia española, pero por otro lado, en las historiografías y las historias nacionales del País Vasco, de Cataluña y de Galicia, el papel del traidor es más bien poco relevante porque lo ocupa de modo absoluto España, que es ese agente externo malvado, por decirlo, ese ente autoritario malvado que incluso llega hasta ahora. No es extraño escuchar en determinados sitios esas quejas todavía sobre España. Es evidente el caso catalán que estamos viviendo desde hace algunos años. Se sigue echando mano de esa serie, que al final no dejan de ser una serie de tópicos, pero que bien formulados podrían funcionar, aunque tampoco a veces, en ocasiones no están ni bien formulados. Entonces, de modo que esta es una de las tesis fundamentales del libro. Pero el libro, al fin y al cabo, de lo que trata es de personas que vivían en otras épocas, pero que nos remite a la condición humana. La traición es algo que va inherente en nosotros. Seguro que si hacemos una encuesta aquí de las personas que estamos hoy en día reunidos aquí, a más de uno, pues no digo que lo habrán traicionado en el campo de batalla y que lo hayan dejado muerto ahí, pero traiciones familiares, traiciones amorosas, traiciones políticas, traiciones laborales. Habrá una tipología muy amplia, tal como hay en el libro, la puede haber en la vida cotidiana de las personas. Estamos tratando un tema que es del día a día, que es cotidiano, que va en la condición humana, pero que aquí lo tratamos con personas de hace 500 años, de hace 1000 años, de hace 1500 años, que igual que nosotros sentían, querían, sufrían. Es decir, se trata de un tema que, aparte de eso, está muy presente. Por otro lado, si encendemos la televisión, esto no es un libro oportunista, no es un libro que esté escrito para un contexto político concreto, entre otras cosas porque 700 páginas no se escriben de un día para otro. Entonces, es un libro que es de actualidad porque si encendemos la televisión, por ejemplo, algo tan simple como eso, oiremos a alguien hablar de traición, oiremos hablar a otro que me traicionó, que se fue para no sé dónde, sobre todo en el ámbito de la política, ¿no? Es donde mejor se ve. De modo que yo invito a todos ustedes a que lo lean y a que lo disfruten en la medida que yo lo he escrito, porque es para eso. Un libro sin lectores no tendría ningún tipo de sentido. Agradezco de nuevo a los ponentes y a ustedes por estar aquí. Nada más, muchas gracias. Muy bien, pues felicitaciones al autor. Bueno, es costumbre en la presentación de libros en esta casa que los oyentes hagan preguntas al autor, ¿no? Sobre el libro que nos ha leído por ustedes, pero que alguna pregunta, alguna cuestión. Adelante. Está claro que yo creo que la traición es de toda la vida y de toda la condición humana, de cualquier traición. Ya hablabas de Viriato como líder de Lusitania, parte de Portugal y España, pues que es Viriato asesinado por sus máximos colaboradores, ¿no? O cuando vemos, por ejemplo, Manuel Godoy, ¿no? y el caso de Carlos IV y Fernando VII, ¿no? Con el tema de Napoleón y otras cosas, está clarísimo que la ambición, la avaricia, la codicia conlleva estas cosas, ¿no?
Hay otra cosa que me llama la atención, hasta qué punto llegan los estigmas, ¿no? Cuando hablabas de los musulmanes y los judíos, hasta qué punto los judíos son culpables de todos los males habidos y por haber. Yo creo que es una cuestión de buscarse un enemigo externo, que eso lo has dicho perfectamente, como Venezuela dice Estados Unidos, pues aquí se ha dicho que los judíos son culpables de todo, ¿no? Pero que es curioso, como pueden estar 800 años, y además son expulsados en 492 por los reyes católicos, y todavía tenemos ese estigma que los judíos pues son, y lo tenemos en la Segunda Guerra Mundial. Luego otra cosa que me llama la atención es el tema de Felipe II, su hijo Felipe Carlos, que de qué manera, siendo el hijo y siendo el heredero máximo de todo, se deja influenciar por Antonio Pérez y es capaz de traicionar a su propio padre, ¿no? Y su propio padre toma riendas, lo lleva al calabozo, al castillo, y muere escasamente con 23 años, teniendo un futuro esplendoroso, ¿no? Llama la atención el hecho de no tener paciencia y perseverancia, porque siendo su hijo posiblemente iba a heredar un buen reino, ¿no? En los tiempos que corren ahora hay dos cosas que me llaman la atención en tu libro, y son dos cosas. Una, la ambición y el tema de las comunidades autónomas históricas, ¿no? Pero a Cataluña, al País Vasco y Galicia, de que esa reivindicación por ser unas regiones o países, o como queramos decir, que tienen su idiosincrasia, su idioma y demás, aprovechan el discurso de que ellos quieren gestionar y pedir riqueza. Y esa riqueza, a base de sus reivindicaciones, les es concedida. Son de las tres comunidades mágicas de España, ¿no? Y en cambio sigue ese estigma que España no roba o tal, y eso no acabo de entender. Como comunidades autónomas que son dentro de la Unión Europea y como dentro del contexto europeo no son capaces de integrarse dentro de un territorio donde compartimos una cultura, unas religiones, unas tradiciones, unas lenguas, etc., ¿no? Y eso me llama la atención. Y otro volumen de la política, que tenemos que decir algo, ¿cómo llamarías pues un personaje que ha sido presidente de una comunidad que va en las listas de la Unión Europea y estando en las listas coincide y lo manda todo al carajo y se va en otra lista, de otro partido, ¿no? A lo mejor son esas de guante blanco, de esas elecciones que sientan muy mal. Yo creo que yo entiendo que un político que tiene esa vocación de servicio y está durante un tiempo, pues si llegado un momento, por unas causas o por otras, no está, debe pasar un tiempo y luego decidir, pues libre, cualquier persona, al cabo de su evolución, pueda cambiar de opinión, cambiar de planteamientos y de ideas y tal. Pero en tan poco tiempo, pues al Madrid nos hemos quedado un poco colapsados con este tipo de situaciones. Quizás son esas elecciones ahora que se ven claramente de las muchas que no se ven. Nada más. Pues muchas gracias, yo voy por partes. Con respecto a los judíos, que comenzaba su intervención, yo le doy un ejemplo clarísimo. En la pérdida de España, cuando los musulmanes entran en la península, una de las tradiciones básicas es la de los judíos. Los judíos habrían actuado como quinta columna, es decir, es como si todos estamos aquí defendiendo un castillo y de repente alguien baja abajo, abre la puerta y los enemigos entran y nos matan a todos. Entonces los judíos fueron acusados de eso en las principales ciudades del reino visigodo. ¿Qué pasa? Es que eso se lo inventó alguien en el siglo XIII, Lucas de Tuy. En un libro que se llama Chronicon Mundi, él puso eso, pero no estaba demostrado que había sido cierto, que esa participación había tenido lugar. Lo que sucede es que en el ámbito de la historiografía y de las historias de España, la cita de autoridad es muy importante. Entonces, si Lucas de Tuy dice eso, el siguiente historiador que en ese siglo, en el siglo siguiente, vaya a escribir la versión del pasado, va a decir, bueno, ¿qué hay escrito hasta ahora? Ha escrito, pues yo que sé, Lucas de Tuy, don Rodrigo Jiménez de Rada, Mariana. Entonces van pasando los tópicos de un autor a otro. Y así se va manteniendo la historiografía hasta que hay una historiografía un poco más crítica que bucea en los documentos, empila enormes de documentos y al final acaba llegando a la conclusión de que no es así. Con respecto a don Carlos, hay un patrón que se repite mucho, que es el de los padres o de los hijos que traicionan al padre. Se ve también en el caso de Fernando VII. Lo que sucede es que con don Carlos, aparte de lo que dicen las crónicas, es que desde el punto de vista físico
no era muy agraciado, es decir, tenía un humor más alto que otro, no era la mejor imagen que se podía dar en aquel momento, y aparte, desde el punto de vista mental, tenía taras. Le daban ataques de cólera, etcétera. Entonces Felipe II decía, pues igual no son las mejores manos en las que poner la monarquía más importante de Europa en ese momento, ¿no? Entonces don Carlos se da cuenta de que su padre no confía en él y dice, yo si quiero ser rey de España tengo que buscarme la vida por otro lado. Es cuando salía con los rebeldes flamencos y bueno, al final el padre entra en la habitación, ve cartas muy sospechosas, ve préstamos de banqueros por una cantidad enorme y dice, vamos a ver, tú eres mi hijo, yo soy el rey más poderoso del momento, no hace falta que tengas esto aquí en tu habitación. Ordena que lo detenga y acaba, sin el perdón de su padre, muerto en una celda con apenas 23 años. Es lo mismo que sucede con Fernando VII. Fernando VII lo que teme es que el ascenso de Godoy ponga en cuestión su condición de heredero al trono. Entonces, pues también ahí influenciado por las personas que los crían, que los educan, pues termina traicionando a Carlos IV. Después, con respecto al caso de Cataluña, del País Vasco y Galicia, sí que es llamativo que esos tópicos continúen vigentes, pero yo creo que también continúan vigentes porque desde el punto de vista político se le quita un rédito. Y este libro lo que pretende en parte es desmitificar eso. Terminar con esos tópicos en la medida que no sea posible, o por lo menos poner de manifiesto que lo que se está diciendo no es verdad. Lo único que obedece es o hay intereses políticos o hay intereses ideológicos. Y lo que un libro de historia debe contribuir en la medida que cada autor pueda, dependiendo de su temática, pues es a desmitificar esos hechos que en ocasiones, repito, tienen mucho que ver con el mundo de los símbolos, con el mundo de los mitos, que es algo que apela a los sentimientos de las personas y es muy relevante. El discurso nacionalista catalán apela a los sentimientos, apela a las emociones y por ahí tiene una vía pues muy importante, ¿no? Y por último, está claro que las traiciones políticas a día de hoy puede ser lo que más nos llama la atención, porque aparte están televisadas todos los días, lo que decía antes, basta con poner la televisión y no sé quién se fue con el otro y traicionó al partido y traicionó la confianza de no sé quién, etcétera. En otra época pues no habría este tipo de traiciones, o sí, pero tal vez tendría más importancia pues eso, las traiciones en campo de batalla, cuando los musulmanes conquistan España, las traiciones, la guerra comunera, por ejemplo. Ahí eso implicaba muertes, es decir, los comuneros acaban muertos en Villalar, los flamencos acaban ejecutados por Felipe II. Esto no conlleva muertes, entonces pues es otro tipo de traición. No sé si habría... Una cosa que me dicen muchos es que tal vez haya que quitar el segundo volumen porque quitándonos en Fernando VII nos quedamos cortos. Entonces yo dejo ahí el libro se abre con una cita de Mark Twain que dice que la historia no se repite pero rima. Entonces yo creo que muchas cosas de las que se trata en el libro nos riman, a veces incluso en la actualidad. Porque por ejemplo la rebelión de los catalanes del 1640, yo tomo el título de ese capítulo prestado de un libro de John Eliot, que es un libro fundamental sobre el tema, que se titula precisamente La rebelión de los catalanes. Pero hoy en día no es un tema que a mí me incumba porque no tengo el conocimiento suficiente, pero la Fiscalía acusa de rebelión a los políticos que, bueno, pues hicieron hace un par de años lo que hicieron. A mí por supuesto, no me incumbe tomar parte en eso porque no tengo el conocimiento suficiente como para pronunciarme, pero desde el punto de vista histórico está claro que la historia no se repite pero rima al final. Sí, yo tenía dos preguntas. La primera, has mencionado el asunto de la traición en la historiografía española como un tema importante para la solidificación un poco de la identidad nacional, y esto lo has querido contraponer precisamente con el nacionalismo gallego, el vasco y el catalán. Has hablado del enemigo externo. Yo quería preguntarte cómo explicas tú, porque a mí se me ocurre que sería muy lógico que
Empiezo por la segunda, si no te importa. No se trata de hacer un catálogo de todos los episodios de traición, porque no llegaría a esto, habría que hacer varios volúmenes. Pero los episodios son escogidos por su relevancia. Desde la antigüedad hasta el reinado de Fernando VII, podríamos haber escogido otros episodios, pero no tienen la importancia que puede tener, por ejemplo, la pérdida de España, que da lugar a 8 siglos de la llamada Reconquista, de la lucha contra el musulmán. No es lo mismo traicionar a un rey que no es tan importante, por ejemplo, como hacerlo a Carlos I, que llega a ser emperador, a Felipe II. Es decir, se van seleccionando un poco, no hay un motivo expreso, ¿no? Más o menos por la relevancia también que tienen en las historias generales de España, que al fin y al cabo es lo que estructura todo el libro, se van escogiendo por eso. Si uno mira el tiempo y el espacio que le dedica el padre Mariana, por ejemplo, Modesto Lafuente o Medio Espiral, a un episodio como la pérdida de España, verá que son hojas y hojas y hojas y hojas y hojas, e incluso capítulos enteros. En cambio, hay otros episodios que no se dedica tanto espacio, ¿no? Y no tienen una importancia tan acentuada. Y con respecto a la primera pregunta, como decía antes, la traición tiene mucho que ver con el nacionalismo, apela mucho a los sentimientos, apela de hecho, una de las claves sobre las que se sostiene el libro también es ese esencialismo que domina buena parte de la historia, no solo española, sino también catalana, vasca y gallega. Es decir, hay una serie de atributos que se mantienen desde la antigüedad inalterables hasta el momento en que cada autor escribe. Entonces, ese esencialismo al que me estoy refiriendo es un elemento fundamental que ayuda también a conformar la identidad de cada país, y no creo que es... Claro, es que la pregunta está bien planteada, porque lo lógico en esa hipótesis que planteas es que el que no está con nosotros, por decirlo de algún modo, no pueda ser considerado el traidor, pero tampoco creo que sea la posición dominante en esos 3 casos. Por ejemplo, en Galicia el papel del nacionalismo no es tan importante como puede ser en Cataluña. En el País Vasco es más importante, ¿no? Pero al nivel gallego no es tan importante. En los otros 2 creo que todavía queda como una especie de concordia general, ¿no? No afecta, es decir, no se trata de una sociedad, está polarizada, pero no se trata de una sociedad tan polarizada como para señalar con el dedo a la gente que no es de los nuestros, que hay casos puntuales en los que pasará, pero yo creo que se reserva para eso, para esos casos puntuales. No hay una mayoría aplastante de un 80%, un 90% de personas que estén a favor de la independencia. En el caso gallego es evidente que no, porque la representación política, incluso en el Parlamento, no es tan importante. Y en los casos vasco y catalán, pues tampoco es un peso tan aplastante como para que pueda llegar a darse esas circunstancias, bajo mi punto de vista. Pues, ¿cuántas mujeres traidoras? Siempre detrás de los hombres traidores han estado en muchas ocasiones las mujeres. En el estudio que tú has hecho, hasta el punto en que llegas, eso queda claramente manifiesto, te has hablado de eso sencillamente. No has encontrado nada que has hablado nada. La verdad es que el papel de la mujer en el libro tiene un papel... Vamos a ver, lo explico con un caso, por ejemplo. En la pérdida de España, el papel de la mujer queda relegado a que don Rodrigo abusa, viola de la hija del conde don Julián, que domina el paso del Estrecho. Entonces, como venganza por haber violado a su hija, que al fin y al cabo es la honra de la familia, es lo más sagrado, ¿no? Deja pasar a los musulmanes. El papel de la mujer se circunscribe más a ese ámbito de la pureza perdida, pero que vengan los hombres. Es decir, violan a la mujer, pero lo venga su padre. Y se venga a través de la traición, dejando a los musulmanes pasar a la península. En la épica medieval hay casos en los que aparece la mujer, por ejemplo, la condesa traidora, la morazaida. También tiene una importancia porque, por ejemplo, la morazaida, según diferentes versiones,
tiene un romance con Alfonso VI, con el rey, traiciona a su religión, es una apóstata, se pasa del lado musulmán al lado cristiano, pero es que eso está bien, según la lógica de la época, ¿no? Porque lo peor es pasarse del lado cristiano al lado musulmán, eso es lo imperdonable. Aparte es una de las traiciones peores, porque no se traiciona simplemente al rey, se traiciona a Dios, nada más y nada menos. Pero el papel de la mujer sí que es cierto que está un poco subordinado desde ese punto de vista, y las grandes revueltas que se realizan en el libro, los comuneros, por ejemplo, los 3 líderes, Bravo, Maldonado y Padilla, que mueren en Villalar, son hombres, acaudillan los hombres, también, por ejemplo, la rebelión flamenca contra Felipe II, tienen un papel preponderante. Estoy seguro de que habría que rebuscar con mucho más detenimiento el papel de la mujer en todos estos episodios, y que también podría quedar para otro tomo, estoy segurísimo. Habría que investigar más sobre ese tema, porque ahora está habiendo una historiografía más centrada en la mujer. Es verdad que hay unos estudios que avanzan muchísimo, pero llevamos un lastre de muchísimos siglos. La investigación ha dominado, lógicamente, el papel del hombre, porque está de acuerdo con las coordenadas políticas, con las coordenadas sociales, morales y de pensamiento de cada época. Pero sí que habría que dedicar un estudio más profundo al papel de la mujer, porque lo tiene. Bueno, yo, con el permiso del autor, a mí hay un personaje que sí me ha resultado muy atractivo y que tiene mucho que ver con el gran traidor, que es Antonio Pérez, que es la anterior citada, la princesa de Éboli, Ana de Silva Mendoza, que sí juega un papel muy importante, porque ella era una mujer en la que Felipe II, tanto en ella como en su marido, que era portugués, tenía mucha confianza, y ella juega ahí un doble papel siempre, entre amante de Antonio Pérez, pero también dicen que amante de Felipe II, sí. Y en fin, se iban donde hoy está el Santiago Bernabéu, más o menos, tenía un palacete allí Antonio Pérez, que aquello debía ser lejísimos con respecto al Palacio Real, al Alcázar Real, y allí, en fin, yo creo que allí ella jugó papeles tejiendo traiciones, incluidos asesinatos, ¿no? O sea que, bueno, siempre hubo una Salomé en la vida de los hombres, siempre. Y de los traidores supongo que también. Pero ya espero que no haya cuotas de traidores, porque ya si ahora hay que tener cuotas. Muy bien. ¿Más preguntas, señores y señores? Pues nada, muchas gracias. Agradecer al director de la ABC, don Bioito, su brillante intervención, lógicamente también al editor y, como no, muchas gracias a ustedes y a ustedes por estar aquí. Muchas gracias. Gracias. Lo descubrí, lo felicito. Vamos. Para su tiempo. Sí. Desde el punto de vista historiográfico. Muchas gracias. Pedimos aquí por la movilidad y por la verdad. Dímelo una semana. Oye, no es ahora esto escena de verano, porque siempre está lleno. Bueno, Entiendo que hoy no es un día típico, porque julio y es una época más. Oye, vamos a sacar una foto. Sí, por supuesto. Sí. Es un tema que da mucho de sí.